Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Está escuchando su programa Radiando Fe y yo soy Cintia Vázquez. En la semana pasada estábamos hablando de cómo son las artimañas del enemigo, cómo es que fácilmente nos envolvemos, nos confundimos y hacemos decisiones, decisiones que no eran dentro de la voluntad de Dios. Y entonces nos pasan cosas, pasan consecuencias de nuestras acciones. Ese es la base de la razón de esta serie, que hay muchas cosas que nombramos que Dios permitió así, cuando en realidad, tan duro que se escucha, en realidad son las consecuencias de nuestras decisiones, son las consecuencias de nuestras acciones por nuestra vida de rebeldía, por no buscar al Señor, por no vivir como dice en Primera de Pedro 5:8, que tenemos que mantenernos alertas, mantenernos firmes, como dice en Efesios. ¿Por qué? Porque el enemigo está rondando como león rugiente, viendo a quién devorar. Y trompezamos. Si no estamos en alerta, si no estamos como Dios manda, permaneciendo en Cristo, como dice Juan 15, si no estamos sometiéndonos a la palabra, sometiéndonos en oración, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y estamos dejándonos llevar por nuestra carne. Y entonces me recuerda de mi cuñada, me recordó anoche en la hora de oración como Eugenio Derbez, ¿verdad? Como en sus programas de hace muchos años se vestía de rojo según era un diablillo y puchaba un botón rojo y pasaban cosas aquí en el mundo, ¿verdad? Se trompezaba a alguien, uno le pegaba al otro y él se reía, ¿verdad? Que él lo había provocado. Y, y eso era en programa y era de comedia, pero si vemos las cosas reales, cómo están esa verdad espiritual en la que vivimos, podemos ver que si hay algo de realidad en eso. Podemos ver que si el enemigo quiere provocarnos a equivocarnos. ¿Para qué? Para no vivir en santidad, para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el ejemplo que usé la semana pasada fue un poco fuerte, pero solamente usé ese ejemplo porque yo estaba, y les voy a platicar el ejemplo de nuevo por si acaso se lo fallaron. Am, yo estaba platicando con una amiga joven y ella se embarazó, ¿verdad? Y no era un embarazo de un matrimonio, era un embarazo de una noche de diversión, como ella lo nombró. Y no era ni de una relación de amor, era nada más una noche de diversión, le vuelvo a repetir. Y así hay muchas personas, pero ella me lo estaba, no, en confidencia, pero lo estaba comentando en el sentido de que otra amiga de ella le dijo, pero Dios te mandó esa embarazo, Dios te mandó esa criatura. Y ella sola reflexionó y reconoció, dijo, no. Dijo, esta fui yo lo provoqué, yo en mis decisiones, yo mi rebeldía. Y claro que es cierto, era el Espíritu Santo dándole convicción a su entendimiento para que esperando en Dios que ella
cambiara sus decisiones, que es así como Dios nos imparte entendimiento y nos da entendimiento para que después podamos tomar acciones de sabiduría, o sea que ya entendimos, ya no vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar porque Dios ya me reveló lo que estoy haciendo realmente y yo lo que quiero hacer es honrar y glorificarlo y entonces esperemos que la próxima vez sea diferente la acción. E igual lo de una criatura, es claro que son creadas en la imagen de Dios. So sigue siendo una bendición, pero claro que va a ser más difícil para una jovencita. Va a ser difícil para trabajar, para seguir sus metas, para llegar a donde ella quería llegar. No porque sea un estorbo, pero porque es una criatura que necesita de tu tiempo, que necesita ser el primer lugar en tu vida. Ya el primer lugar no se lo vas a dar a la escuela, el primer lugar no se lo vas a dar a otras cosas, no debes. El primer lugar se lo tienes que dar a la criatura y a toda necesidad de esa criatura. So, es fuerte, pero quise regresar a hacer ese comentario porque nunca me gusta que piensen que algo se haya hablado así como muy fuerte o como sin consideración. Y no, o sea, le pedí a Dios que haya sido de Él, como siempre lo pido, que las palabras de mi boca siempre sean de Él y que siempre sean en verdad. ¿Verdad? Porque tenemos que abrir los ojos, tenemos que remover el velo de los ojos y reconocer que hay una realidad espiritual en la que estamos viviendo. Y el enemigo está haciendo de las suyas a todo nuestro alrededor. Y entonces nosotros, los que tenemos a Cristo, los que tenemos el poder del Espíritu Santo por dentro, nosotros tenemos que estar bien alertas y discerniendo las circunstancias a nuestro alrededor para poder intervenir como hijos de Cristo, hijos de Dios, hermanos de Cristo, herederos del poder y la omnipotencia de Dios, del poder de la palabra que es y que le da. El poder es que salga de nuestra boca. El poder es que le creamos a Dios y que proclamemos esas verdades. Pero igual tenemos que saber qué es eso que el Señor nos ha permitido proclamar. No nada más de la izquierda y de la derecha querer proclamar una casa nueva y querer proclamar un carro nuevo. No, las cosas que se proclaman son las verdades de Dios. Es proclamar que hay santidad disponible para todos los hijos de Dios, que podemos caminar en esa santidad, que el Señor nos puede dar discernimiento, que el Señor puede poner sus palabras en nuestra boca para hacer oraciones de poder para vencer al enemigo que está queriendo abarcarnos con su oscuridad. Todos estamos sufriendo de alguna manera u otra. Eso puede usted reflexionarlo, puede ver si es verdad. Y todos estamos sufriendo de alguna manera u otra. Y el enemigo siempre está de por medio para tratar de destruir, de dividir, de matar, como dice la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos cómo él en Nehemías usó distracción para querer intervenir en los propósitos de Dios en la tarea que tenía Nehemías, ¿verdad? Y así lo hace en nuestras vidas. Si viera cuántas veces el enemigo se interpone cada vez que vamos a hacer una sesión de la radio, quiere trabar excusa u otra y hay que ponernos en contra del enemigo para que los propósitos de Dios se cumplan. También me recuerda de un testimonio de una joven pareja que tenían a su hija en los cuidados intensivos y no le prometían más que horas, ¿verdad? Que la niña iba a morir, una condición muy crítica, no recuerdo los detalles, pero ellos se unieron y se pusieron a orar
y dijeron, no, el Señor está en cargo de esto y de ella. Dijo, nosotros vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Lo que hicieron fue se pusieron a orar por las enfermeras, todas las personas que entraban a la, a los cuidados intensivos de bebés, les pedían, ¿qué podemos orar? ¿Qué es lo que podemos orar para ti y en tu vida? Y entonces ellos se mantuvieron los ojos en qué más puede estar Dios haciendo en esa circunstancia, en vez de ponerse a llorar y decir, Señor, mi hija, ¿cómo puede ser si yo te amo? ¿Cómo puede ser si yo te sirvo? No, ellos no tomaron esa actitud. No, ellos dijeron, Señor, tú estás encargado de mi hija, ahora yo quiero encargarme de tú o de tus propósitos. Y entonces el Señor obró y sanó a esa criatura. Y gloria a Dios que pudo ser un testimonio, pero uso ese ejemplo para encarecerles la importancia de nuestras actitudes en medio de nuestras tribulaciones y cómo el enemigo usa las tribulaciones pues, para que estemos en el piso, para que no tengamos humor de nada, para que quieramos estar llorándole a Dios, dizque en oración, cuando realmente debemos estar, ok, eso, el Señor ya sabe que estoy pasando por esto, ahora, ¿qué voy a hacer yo para honrar y glorificar a Dios? Para que el Señor siga haciendo lo que Él va a hacer. Y si no lo hace, gloria a Dios también. Como pasó con Meshach, Shadrach y Abednego, en la fosa de lumbre, ¿verdad? Que dijeron, si me salva o no me salva, yo como quiera no voy a adorar. Yo como quiera voy a hacer lo que Dios manda. Y si no me salva, entonces gloria a Dios, ¿verdad? Y vimos también como en el Nuevo Testamento los discípulos sí llegaron al punto que los mataron, ¿verdad? Había persecución grave y fueron matados, Pedro fue crucificado al revés, a uno lo descabezaron, a otro lo pedrearon, ¿verdad? O sea, cosas muy pesadas, pero ellos siguieron honrando y glorificando a Dios en su obra, en el servicio que Dios había puesto en sus corazones que había que hacer. Y eh, tengo, tengo otros ejemplos sobre las artimañas del enemigo, ¿verdad? Él quiere decepcionarnos, ¿verdad? Desanimarnos. Él quiere, si usted se siente decepcionado, tiene que hablar con Dios. Tiene que hablar con Dios porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor, ¿verdad? Tenemos que permanecer en ese gozo del Señor. Y entonces si estamos deprimidos, no estamos glorificando a Dios. Tenemos que encontrar el valor, encontrar la energía y el deseo de hablar con Dios y de someter todos esos sentimientos y decirle al Señor, yo reconozco, Señor, que estos sentimientos que yo tengo y que me opacan y que están gobernando mi vida y que no es lo correcto, yo reconozco, lo estoy viendo, reprendo estos sentimientos en el nombre de Jesús y proclamo las verdades de tus promesas sobre mi vida. Señor, yo confío en tu palabra, yo sé quién eres tú, yo confío que ninguna palabra ha dejado de ser cierta. None of your words have ever failed. No han fallado. Tu palabra no ha fallado. Tu palabra no ha fallado. Y si yo no he visto lo que yo quiero ver, si yo no he visto la respuesta a mi oración, no es porque tú has fallado, es porque algo estás haciendo, es porque me estás enseñando algo, es porque me estás preparando y yo quiero lograr esa preparatoria, yo quiero lograr ese equipamiento, es como tú nos enseñas íntimamente y personalmente.
quiero producir el fruto que tú puedes producir en mí. Perdóname, Señor, por estos sentimientos y cómo he permitido que me ganen, pero pongo un hasta aquí en el nombre de Jesús. Y así tiene que hablar con el Señor. Y así tiene que tomar pasos diferentes caminando hacia el frente y creyéndole al Señor y callando al enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo nos llena la cabeza de mentiras, de muchas cosas, de cosas para preocuparnos, para llenarnos de ansiedad. Y por eso dice la palabra de Dios, dice en segunda de Corintios, capítulo 10, dice, voy a empezar en el 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que tomar nuestros pensamientos cautivos y cuando andamos en la carne, ¿verdad? Si estamos dándole el gusto a nuestra carne, entonces estamos viviendo como enemigos de Dios. No estamos caminando de acuerdo al Espíritu Santo con cual nos selló. Y tenemos que reconocer que cuando estamos en la carne es cuando le estamos dando entrada al enemigo. Le estamos dando entrada para destruir lo que Dios ha logrado hacer en nuestra vida. Dios no triunfó sobre el enemigo. Cristo triunfó sobre el enemigo desde el cruz del Calvario. Es una realidad. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, entonces somos herederos de todo lo que Él logró en la cruz, que nos limpia blancos como la nieve, pero también somos herederos. Y mientras seguimos en este mundo, seguimos descubriendo todo el tesoro y toda la verdad de esa herencia hasta la eternidad. Y es tan triste como dejamos que el enemigo nos robe del gozo, nos robe porque estábamos hablando de eso, me estoy saliendo un poquito de donde estábamos, pero estamos permitiendo que el enemigo, que le creamos al enemigo, que nos quedemos con nuestra mente llena de oscuridad. Muchas veces por eso hago oraciones de ese estilo donde no, el Señor nos dio el poder de atar, que lo que es atado en el cielo es atado en English is whatever is bound on the earth is bound in the heavens, en los cielos. Lo que se ata aquí en la tierra es atado en los cielos. Y entonces atamos todo pensamiento de oscuridad, atamos todas esas mentiras, todo que nos tiene opacados y soltamos la verdad de Dios, soltamos la luz, porque donde la luz vino, la oscuridad no pudo en contra de ella. Y entonces, ¿cuál es la luz? La luz es Jesús, la luz es la palabra de Dios, la luz es sus promesas, la esperanza que tenemos en la palabra de Dios. Y entonces por eso el verso, ¿verdad? Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Sometemos todo pensamiento para que esté obediencia a Cristo, en obediencia con la palabra, en obediencia con la verdad. Es
es tan frecuente que le creemos al enemigo. Nos pasa a todos. Si puedo hablar tan apasionadamente de este tema es porque llegué al punto de estar tan cansada de creerle, que no nos damos cuenta y le estamos creyendo al enemigo en vez de creerle a Dios. Dios está con nosotros. Dios nos dio las armas. El problema es que no las estamos usando efectivamente. Y entonces, hablando de las artimañas del enemigo, ¿qué es lo que estamos haciendo en contra de estas artimañas? Dijimos que nos desanima, ¿verdad? Dijimos que nos acusa y también que nos divide. Son las cosas, las artimañas del enemigo. Y igual nos estudia, estudia nuestras tendencias, estudia a lo que somos tentados y nos pone la tentación para que la veamos tan natural de tomar esa decisión, de hacer una decisión a favor de esa tentación, porque está tan fácil tener acceso a esa tentación. Y usted póngale nombre a la tentación. Usted puede estar reflexionando sobre qué es eso en su vida. Y el enemigo también está interponiéndose en el plan perfecto para su vida por medio de esas cosas, por medio de esa tentación, por medio de esas decisiones que hace y sigue haciendo en contra de lo que usted sabe, porque el Señor nos habla. El Espíritu Santo nos redarguye y nos da convicción sobre cosas que ya no debemos hacer. Él nos habla, pero nos habla tan tiernamente que a veces lo ignoramos. ¿Cómo hace una criatura? Le habla a uno bonito. Tengo 3 hijos y 4, un bebito. El bebé ahorita apenas tiene 18 meses. Y les habla uno tierno y, bebito, no hagas eso. Y corazón, hazme caso. Y es hasta que uno tiene que alterarse y ya les dije que no hagan eso y intervenir un poquito más para que reflexionen y digan, ay, mamá está diciendo que no. Y el Espíritu Santo nos habla tiernamente. ¿Por qué? Porque Dios lo han escuchado muchas veces, Él no nos forza. No nos forza a tomar la decisión correcta. Él quiere que nuestra voluntad sea obedecerlo. Si Él pudiera forzarnos, Él no hubiera permitido que Adán y Eva cometieran el error que cometieron. Él no hubiera intervenido para que el rey David no cometiera el pecado con la mujer que vio bañándose. Ejemplos, Dios le habla tiernamente, que eso le quebrante el corazón de pensar de la ternura de su Creador, que le habla con ternura, deseando que de nuestro corazón brote el deseo de obedecerlo. Qué hermoso es nuestro Dios. Y que eso nos quebrante el corazón de que reconozcamos cómo nuestros errores quebrantan su corazón. Nuestros errores nos desvían de la relación perfecta que Él tiene para con nosotros. Dios no es cerca solamente a ciertas personas. No, Él tiene la capacidad de ser un padre íntimo, amigo de cada uno de nosotros. Pero el problema es de que no todos queremos dejar la carne. No todos estamos viendo la realidad espiritual y cómo el enemigo se interpone para que sigamos decidiendo por las cosas de la carne en vez de decidir por las cosas espirituales. Y sí, se nos acaba el tiempo,
Pero para poder cerrar a gusto, vamos a orar y la semana que viene vamos a hablar de cómo es que uno responde a estas artimañas del enemigo. Ya he mencionado un poco cada una de ellas, pero para que podamos platicarlas sin apresurarnos, vamos a dejarlo para la semana que viene. Padre, te damos gracias, Señor, por quién eres tú. Te damos gracias que tenemos este acceso tan instante al trono de gracia. Gracias, Cristo, que por lo que tú toleraste, Señor, por lo que tú hiciste, por la cruz, es que nosotros tenemos este acceso. Te damos gracias porque de otra manera no hubiera esta conexión tan instante y tan disponible para nosotros. Bendecimos tu santo nombre. Señor, deseamos que nuestro corazón esté centrado en ti, en tu palabra, que nuestra vida esté centrada en ti, en tu palabra, y que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos sean consumidos por tu verdad. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que el mensaje de hoy haya sido de bendición para cada persona que lo está escuchando y que lo va a escuchar por los medios disponibles. Te damos gracias por tantos medios que ahora pones para poder compartir de tus verdades, Padre. Padre, te pido en el poderoso nombre de Jesús que cada persona pueda ver en sus circunstancias cómo el enemigo ha tratado de robarle de tus propósitos en sus vidas, Señor. Igual te damos gracias y te exaltamos tu nombre y te damos gloria porque sabemos que aún como el enemigo nos trata de destruir y de dividir y de confundir y de desanimar, aún en eso tú estás con nosotros y nos llevas de la mano y nos quieres dirigir hacia el camino correcto. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento espiritual, danos sabiduría, Señor, te la pedimos confiando que nos la das en abundancia. Porque, Señor, queremos vivir alertas, queremos vivir estando bien con los ojos abiertos para reconocer cómo el enemigo está queriendo intervenir y cómo en el poder de tu Santo Espíritu, en el poder de tu palabra, podemos cancelar al enemigo porque así eres de poderoso, porque así de fuertes son las armas que nos has dado. Señor, y porque este mundo lo necesita tanto. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que cada persona tenga esa convicción en su corazón de todo lo que eres capaz de hacer por medio de una sola persona que es sometida a ti y obediente al extremo que nos has llamado a ser obedientes. Señor, que crucifiquemos la carne y todo aspecto de la carne en el poderoso nombre de Jesús. Y que tus propósitos sean cumplidos, Señor. Que nuestro deseo de obedecerte crezca más y más. Y te pido todas estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les doy gracias por su atención esta mañana. Dios les bendiga y hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.